buenas noches y bienvenidos a este espacio de A Fondo. 2024 va a ser un año clave para la ciudad de Antequera. Por delante, retos que hablan de cómo va a ser el futuro de la ciudad. Hace solo unas semanas se aprobaba el presupuesto municipal. Junto a él, importantes esos presupuestos de la Junta de Andalucía, donde nombre propio tienen proyectos que van a ser claves. Hablamos del Puerto Seco, de la estación de autobuses, de todo ello vamos a hablar esta noche aquí con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, con Patricia Navarro. Muy buenas, Patricia. Hola. Bueno, primera vez en que nos visita en este plató de A Fondo. Teníamos ya de ganas de sentarnos y más. Mucho he tardado, mucho he tardado. Efectivamente, lo decíamos cuando entraba. Hablamos de proyectos, como digo, que van a ser fundamentales, que tienen nombre propio en esos presupuestos de la Junta de Andalucía. Y yo quiero comenzar por uno que conoces bien, que has visitado y que está de nuevo en esas cuentas para 2024, que es el Puerto Seco y esa conexión con la A92. Ya por fin vamos a terminar esta primera fase en diciembre. Ha venido en el mes en el que podemos decir que el Puerto Seco va a terminar su primera fase. Bueno, no ha sido casualidad, ¿eh? Estaba todo preparado. Bueno, al margen de broma, efectivamente el Puerto Seco es uno de los proyectos estrella a nivel andaluz del gobierno de Juanma Moreno, más que nada porque responde a ese compromiso que teníamos con los andaluces de desempolvar proyectos que anteriores gobiernos socialistas dejaron guardados en un cajón y que, yo creo que este gobierno ha tenido la capacidad y la tenacidad también de ponerlos en valor, de impulsarlos, de poner toda la maquinaria de tramitación administrativa, de recopilar todos los fondos para, de alguna manera, encarrilarlos hacia su ejecución. Y este, como digo, es uno de los grandes ejemplos de ese compromiso que tenía Juanma Moreno con los andaluces de recuperar proyectos, tractores, proyectos que necesitaba Andalucía para seguir avanzando y creciendo, como es la aspiración que tenemos todos los que vivimos en esta tierra, ¿no? Y pues con la particularidad de que este proyecto va a generar una sinergia, y eso supimos captarlo desde el primer momento en el gobierno andaluz, para toda la comunidad autónoma. Desde luego para la provincia va a ser un gran revulsivo, pero para Andalucía va a ser un referente, y yo diría que también para España, porque va a ser puntero en muchas cuestiones que ahora mismo los parques logísticos no tienen, porque este va a ser el último, posiblemente, que se inaugure dentro del territorio nacional, y por tanto va a ser la última tecnología, lo último en eficiencia energética, lo último también en accesibilidad, en comunicaciones, y precisamente, como bien comentaba, están los presupuestos consignados casi medio millón de euros para mejorar y poder conectar desde aproximadamente la estación de Santa Ana por la A384, el Puerto Seco con la A92, algo fundamental, que tenga su propio acceso, que no genere problemas de tráfico para la ciudad de Antequera ni para el resto de la comarca, y que por supuesto dé afluencia a todo el gran tráfico que esperemos que llegue de camiones y de vehículos pesados, que al final es lo que vienen a las áreas logísticas. Hemos estado años, muchos creíamos que el Puerto Seco nunca lo veríamos. De hecho, las conexiones ahora es el gran reto que se marca este proyecto, porque si no tenemos esas buenas conexiones por carretera, que en principio ya la mayoría existen, pero hablamos también del tren, seguimos llamando a la puerta del Gobierno central, seguimos pidiendo que ese corredor ferroviario esté en marcha, porque un Puerto Seco sin conexiones es como una isla, ¿no? No nos sirve para nada. Efectivamente, con este presupuesto y con esta consignación a la que yo hacía referencia, la Junta y el Gobierno andaluz cumple con su parte después de haber destinado a lo que llevamos de inversiones para el Puerto Seco casi 40 millones de euros, pero efectivamente este Puerto Seco, este área logística de Andalucía, se diseña pensando sobre todo en el ferrocarril. Claro. ¿Por qué? Porque no hay un medio de transporte más sostenible en el mundo ahora mismo que el ferrocarril.
Si queremos que este área logística, como he dicho antes, sea referente de futuro, de sostenibilidad, de respeto con el medio ambiente, pues evidentemente las mercancías deben de salir y de llegar por tren. Nosotros seguimos pidiendo y reivindicando al Gobierno central esa ejecución del corredor central y el corredor, en este caso también mediterráneo, que tiene que conectar a la principal área logística que vamos a tener en Andalucía, bueno, pues prácticamente de la mitad de España hacia abajo, y a lo mejor incluso a nivel nacional, bueno, pues con núcleos y con polos también de negocio de mercancías, como es el puerto de Algeciras, ¿no? Claro, es fundamental. Todo esto hay que vertebrarlo. Llevamos décadas desde que la Unión Europea diseñó esos corredores y no tiene sentido que a día de hoy todavía no hayamos dado pasos adelante para, bueno, pues para ver una realidad que debería de estar ya en ciernes, ¿no? Como ya se está viendo que el área logística pues cada vez tiene más visos de realidad y se separa más de lo que fue un proyecto, ¿no? Bueno, no sabemos si veremos esas conexiones, ese corredor. Lo que sí ya vemos los antequeranos, esta estación de alta velocidad que después de mucho se puso por fin en marcha. He de decir que también eso nos está costando, porque está la estación, pero casi no podemos utilizarla porque cuando los trenes no llegan, las horas no se cumplen o, por ejemplo, no están adaptadas a las necesidades de los muchos antequeranos que van a trabajar a Málaga cada día. No sé si tendríamos que enviarle un tuit muy largo al nuevo ministro de Transportes, que se ve que por ahí sí que suele, con el riesgo de que nos bloquee, ¿no? Con el riesgo de que nos bloquee, pero sí, lo deberíamos de hacer. Nosotros en eso no tenemos pelo en la lengua y siempre desde el respeto, y cuando nos toca desde un papel institucional, pues se hace por la vía y los cauces protocolarios, pero también, bueno, pues desde el Partido Popular, y aquí ya me cuelgo la chaqueta también de presidenta del partido en Málaga, pues también estamos permanentemente denunciando el abandono que en cuanto a mantenimiento y a calidad del servicio se ha tenido a lo largo de estos últimos años con la alta velocidad. Yo no sé si en España, desde luego, con esa conexión Madrid-Málaga no se ha sido generoso en estos años de gobierno de Pedro Sánchez. Es una realidad. Claro, yo siempre digo una cosa: si lo que tiene Renfe, lo que tiene Adif, no es capaz de mantenerlo, mejorarlo, ponerlo en valor, ¿cómo vamos a esperar que hagan nuevas inversiones en todo esto? Claro, si lo que tienen no son capaces de mantenerlo, ¿cómo va a venir un corredor ferroviario? ¿Cómo vamos a hablar de esas nuevas conexiones del cercanía, que por ejemplo Antequera lo está pidiendo? ¿O cómo vamos a llevar el tren hasta el final de la Costa del Sol, o lo vamos a conectar con la otra costa? En fin, es muy complicado, ¿no? Y desde luego, pues ahí nosotros, si quiero decirlo, vamos, con total confianza y determinación, vamos a ser inflexibles con este gobierno para exigir las mejoras del transporte ferroviario, las nuevas conexiones y, por supuesto, el mantenimiento de lo que ya existe. Bueno, junto a esa estación AVE, que ojalá ya comience a funcionar, casi 2 horas, tardé yo de Málaga aquí, cuando son 14 minutos lo que se tardan en esa conexión de tren. Como digo, al lado de esa estación va esa estación de autobuses, que también la esperamos porque la que tenemos actualmente no cumple con ya ni la imagen que debe dar la ciudad ni el servicio que debe dar esa estación de autobuses de Antequera. 1,4 millones presupuestados en esos cuentas de 2024 para una estación que estaba muy pendiente precisamente de negociar con Adif. No sé si eso quizás puede ser lo que más nos retrase en este proyecto. Pues posiblemente es lo que más haya retrasado hasta ahora, pero lo que está claro es que la voluntad de este Gobierno y de la Consejería de Fomento es firme con respecto a responder a esa demanda, a esa necesidad que tiene Antequera de efectivamente una nueva estación de autobuses, un intercambiador, como ya le llamamos a las estaciones de autobuses, porque la vocación que tenemos con respecto al transporte y la movilidad es la intermodalidad. Y claro, pues al tener justo al lado la estación de Renfe, la estación del AVE, precisamente se plantea allí esa nueva estación de autobuses para generar o incentivar esa intermodalidad.
Y bueno, pues estamos en ello. La voluntad, como digo, está reflejada en los presupuestos con 1,4 millones de euros y esperando la autorización y los permisos. Vamos a hablar ahora de educación, porque quizás la rueda de prensa que dieron desde el Partido Socialista, aquí en Antequera y en la comarca, fue uno de los temas que más denunciaron. Hace unos días en el IES Viñas de Mollina, pues estaban a las puertas protestando porque no hay una climatización en el centro. En Antequera también habrá visto cómo los padres del infante han estado protestando por la eliminación de una línea de 3 años. Siempre ha dicho que Andalucía destina un 34,5% del presupuesto a la educación. Hay también proyectos que se van a invertir en esos presupuestos de 2024, pero como le digo, los socialistas hablaron, por ejemplo, de Cuevas Bajas, de Cuevas de San Marcos, del Virgen de Gracia de Archidona. Dice que hay pocos nombres propios en cuanto a educación en los presupuestos de la Junta para el próximo año. Bueno, en educación, desde 2019 en esta comarca se ha invertido ni más ni menos que 2,8 millones de euros y muchas de las actuaciones que se han hecho han ido dirigidas precisamente a cuestiones de climatización, eficiencia energética, porque este gobierno era sensible, era consciente y era sensible a la problemática que heredamos de los gobiernos socialistas anteriores, de tener pues una planta de infraestructura educativa no solo obsoletas, sino también no adaptadas a la climatología que tiene Andalucía. Igual que, por ejemplo, en cualquier colegio o instituto de la costa, lo que más nos demandan son zonas de sombra, son aires acondicionados. Aquí, que también cuando pega el calor, bueno, pues también supone un problema, ¿no? Pero es cierto que el frío es una cuestión mucho más prevalente que en cualquier otra zona de la provincia y por tanto muchas de las mejoras que se han hecho han ido destinadas precisamente a la mejora de esa climatización y de eficiencia energética. Y hay bueno, pues partidas destinadas precisamente a equipamientos, a ampliaciones también. Tenemos que pensar que Antequera sigue creciendo, que la comarca no en todos los municipios sigue creciendo y tenemos que ir adaptándonos y adelantándonos en muchos casos a esos crecimientos poblacionales y a esos desarrollos urbanísticos. Y no nos gustaría que aquí nos pasara como nos ha ocurrido en la costa, que al final tenemos un colapso en algunos, yo le llamo los puntos negros de nuestro sistema educativo, de nuestras infraestructuras educativas, en todo lo que es el área, el eje costero y el área metropolitana, que nos va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo económico en ponernos al día de los retrasos con los que se han previsto esos crecimientos poblacionales y se han adaptado se ha adaptado las infraestructuras educativas a esos crecimientos poblacionales y ahora nos encontramos pues con un sinfín de colegios, de institutos que o hay que construirlos o hay que ampliarlos, pero con 10 años de retraso porque veníamos acumulando esos retrasos anteriormente. Y aquí bueno, pues, está previsto, por ejemplo, en el Instituto Pintor José María Fernández, precisamente para acoger ciclo formativo de la familia profesional de Administración y Gestión, pues una reforma para ampliar. En el Instituto Los Colegiales también se va a cambiar la caldera y se va a adecuar también las instalaciones a la normativa. El Luis Barahona de Soto en Archidona, en Archidona, también va a mejorar la inversión que está prevista, la envolvente, la cubierta, y también en Archidona tenemos previsto otra actuación en el Virgen de Gracia dentro de un plan de bioclimatización con 300.000 euros. Es decir, esto es bueno, pues un botón de muestra de otras muchas actuaciones que están previstas en Antequera y en la comarca para ir mejorando, por un lado, las instalaciones para ampliar, para adaptar también a las nuevas demandas educativas, por ejemplo, para incorporar ciclos formativos.
que nos lo están demandando mucho. La formación profesional está absolutamente de moda y nosotros estamos también apoyando que sea así. Creemos profundamente en la formación profesional como una palanca de desarrollo y de empleabilidad para Andalucía fundamental. Y luego, por otro lado, las actuaciones destinadas a la mejora de la climatización y a la adaptación también de los colegios y los institutos a la climatología de cada zona. No quiero dejar de hablar de un tema. Hemos preguntado aquí en esta mesa, bueno, en muchísimas ocasiones, también en la rueda de prensa cuando viene hasta la ciudad, que es, bueno, lo ha dicho antes, ¿no?, la sequía, uno de los grandes problemas, que además se refleja en esas cuentas de 2024, lo ha dicho el presidente, y aquí, pendientes de ese trasvase de Iznájar, sabemos que quizás no es el mejor momento para hablar de un trasvase, pero es que eso no se hace de un día para otro, no se va a empezar a hacer el trasvase de agua nada más se apruebe este proyecto. Si es que se aprueba, estamos hablando de empezar una infraestructura esencial para que los vecinos de la comarca abran el grifo y tengan agua. Cuando estuvo aquí el parlamentario andaluz socialista José Luis Ruiz Espejo, antequerano también, nos dijo que dependía de la Junta. Cuando vienen los del Partido Popular nos dicen que depende del Gobierno central. ¿Se van a sentar a hablar de este tema fundamental de aquí a X años, ya lejos de lo que falte? Está constantemente en las mesas de negociación que mantienen con frecuencia, me consta, la consejera de Agricultura y Agua y el Ministerio de Transición Ecológica y de Agricultura. Está permanentemente en esas mesas de negociación. Pero mire, aquí ocurre una cosa. Creo que puedo hablar en nombre de mis compañeros delegados del Gobierno de otras provincias, pero me voy a centrar solo en la provincia de Málaga. Los gobiernos socialistas de la Junta solo se activaban en materia de agua cuando llegaban los periodos de sequía y ni aun así eran capaces de ejecutar todas aquellas actuaciones que tenían previstas y que estaban comprometidas en las planificaciones hidrológicas. Los planes hidrológicos son la hoja de ruta que en sus programas de medida además vienen perfectamente detallados, con la fecha, a quién le corresponde, quién la tiene que ejecutar, y que debe de ser pues la Biblia para saber dónde estamos, de qué punto partimos y hacia dónde queremos ir en materia de agua. Y esos programas de medida de los planes hidrológicos, y lo digo porque lo he estudiado estando en la oposición, me ha tocado ser portavoz de estos temas y ahora pues lo sufro y lo padezco como delegada del Gobierno en esta provincia, se han incumplido sistemáticamente. En el 2010 se aprueba una ley de aguas en Andalucía que articula un instrumento para que la financiación no fuera un problema, por ejemplo, para acometer obras de depuración y saneamiento. Y se comprometen a hacer una serie de obras, más de 200 en toda Andalucía, para llegar a ese vertido cero que establecía la Unión Europea. Le estoy poniendo un ejemplo. Bueno, la depuración y el saneamiento, cualquiera puede pensar, oiga, ¿qué tiene que ver esto con el abastecimiento y tal? Pues tiene mucho que ver y ahora lo estamos demostrando. Pero también lo pongo como ejemplo porque se ve claramente la incapacidad de gestión que durante mucho tiempo en materia de agua tuvo los gobiernos socialistas de la Junta. En ese instrumento era el canon del agua, un canon que hemos ido pagando todos los andaluces en nuestro recibo del agua y con el que se tenía que hacer obras de depuradoras y de conexiones para que ese agua limpia ya llegara a los ríos o al mar, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto dinero nos encontramos sin ejecutar después de 9 años vigente ese canon del agua? 500 millones de euros de 700 que se habían recaudado. Cuando llega la consejera y ve aquello, se echa las manos a la cabeza, pero claro, en ningún momento se paraliza. Oye, aquí tenemos una urgencia, no estamos ahora mismo en el peor momento de la sequía, pero la sequía va a llegar, vamos a adelantarnos a lo que va a ocurrir y está ocurriendo claro, a día de hoy. Vamos a cambiar la ley, vamos a dedicar ese dinero, vamos a través de la ley, procurar o propiciar que ese dinero lo podamos ejecutar no solo en obras de depuración y saneamiento, sino también de abastecimiento, para que podamos pues acometer las obras que más se necesitan en Andalucía. Hacían falta depuradoras, pero también hacían falta y mucho obras de abastecimiento. Y a las depuradoras vamos a meterle los tratamientos terciarios que nos van a permitir
Fíjese qué fácil lo hubieran tenido, habiendo incorporado esos tratamientos terciarios a la par que iban haciendo o programando esas depuradoras. Porque es un agua que siempre está ahí, de una depuradora siempre va a salir agua. Claro. Y bien tratada se puede utilizar para el campo. ¿Era tan difícil llegar a esa conclusión? ¿Ha tenido que llegar Juanma Moreno y en este caso la consejera Carmen Crespo para saber que esto era un recurso que estaba al alcance de la mano y que no se estaba utilizando? Pues ese es un ejemplo. Claro, si no se planifica cuando llegan momentos como este, o si no se planifica, o se planifica y se incumple la planificación sistemáticamente, cuando llegan momentos como este de sequía, tenemos que ponernos bueno, pues las pilas y aún así no se llega, porque en 5 años no da tiempo de hacer una desaladora, no da tiempo de hacer un trasvase, no da tiempo, claro, eso son obras, en fin, megalómanas que hay que ir de alguna manera proyectando y programando para que se pueda establecer en unos periodos en los que se pueda ejecutar, ¿no? Y esta ha sido la realidad que hemos tenido en Andalucía. Aquí se trata de ir buscando recursos que hagan, en la consejería le llaman el pool de agua. No vale con un solo recurso, porque si en un momento dado te falla tienes que tener alternativa. Y el trasvase de Iznájar en esta comarca es fundamental. Claro que en un momento de sequía, con los pantanos bajo mínimo, no se podrían autorizar esos trasvases o esas transferencias de agua, claro que no, pero tenemos que prepararnos para el futuro, que es fundamental, y desde el principio de la legislatura se consignó 50 millones de euros para todas las conexiones de ese futuro trasvase y se le exigió al Gobierno de España que moviera ficha con respecto a la autorización, que es lo único que tiene que hacer. Porque cuando estaba el Partido Socialista en la Junta, lo que le pedía en aquel momento al Gobierno, recuerdo, de Rajoy, no era la autorización, era la acometida de la obra. Y ahora hemos dicho en la Junta de Andalucía, no, esa obra la acomete la Junta, no se preocupen ustedes, pero firmen esa transferencia. Y nosotros empezaremos a hacer las tuberías, pero sin esa autorización no se puede ejecutar la obra. Se ha hecho el proyecto, se ha enviado y se ha hablado con el Ministerio muchas veces y, sin embargo, no tenemos respuesta favorable para poder hacer ese trasvase. No os quiero dejar de decirles que en salud, ya lo saben, para ese centro del Campillo Bajo irán unos 500.000 euros que nos permitirán tener ese nuevo centro de salud junto al punto de urgencias que ya ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. Pero como nos quedamos sin tiempo, esta semana Antequera ha sido protagonista, la mesa del Parlamento se ha reunido aquí en la ciudad recordando ese pacto de Antequera y ya como presidenta del Partido Popular de Málaga, quiero, bueno, pues primero hacer una pequeña reflexión. Antequera tiene mucho protagonismo en el Partido Popular Provincial actualmente, lo hemos visto en la Diputación, tenemos un vicepresidente antequerano, tiene uno de los alcaldes más respaldados de la provincia. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿se llevará el PP de Málaga a Manolo Barón para que ese efecto que ha hecho en Antequera pueda seguirlo en Málaga, en la Junta? Porque bueno, él dice ya que no se va a presentar más, pero no sé si lo tenéis ahí en cartera para que salga, si lo tenéis en el banquillo. Manolo está donde quiere estar. Yo creo que con esta afirmación lo respondo todo. Manolo está donde quiere estar. Desde luego, la suerte la tiene el Partido Popular, pero sobre todo la tiene Antequera, porque es uno de los grandes alcaldes de Andalucía y de España, de los que presume el Partido Popular y de los que seguro pues habremos querido tirar para otras responsabilidades, pero insisto, Manolo está donde quiere estar. Y yo creo que no podemos más que respaldar esa decisión, que por ahora es la que ha ido tomando, no sé en el futuro. Desde luego, en el futuro Manolo podrá estar donde quiera estar también, pero hoy sé que está donde quiere estar, que es en Antequera. Y por tanto, alabo esa decisión, la respaldo y, por supuesto, le ayudaremos en todo lo que podamos, desde donde estemos a nivel institucional y a nivel político, porque esa vocación de servicio hay que, de alguna manera,
bueno, pues, en fin, apoyarla, ¿no? Y ayudar a que al final culmine en lo que está consiguiendo para Antequera, que es esa gran transformación. Yo siempre digo, Manolo, tú has conseguido que Antequera deje de ser un pueblo para ser una ciudad, conservando siempre la esencia, conservando las tradiciones, y manteniendo lo más importante que tiene Antequera, ¿no? que es esa vida social, bueno, pues que hace de los antequeranos una gran familia, y nos pasa a los que venimos de fuera. Yo vengo de muy cerquita, ¿no? Pero seguramente también le pasa a los madrileños, le pasa a cualquier español de cualquier punto de España, que es que viene a Antequera y se siente en casa. Y eso, en una ciudad que está aspirando a seguir creciendo, a superar los 50.000 habitantes dentro de muy poco, a convertirse en la capital logística de Andalucía y de España, es muy importante, porque esa confortabilidad y el sentirse a gusto en un sitio cuando se visita es muy importante, y acompasarlo con grandes proyectos y con grandes aspiraciones para el futuro no debe de ser fácil, y él lo ha conseguido. Por tanto, insisto, la suerte no la tiene el Partido Popular, que también nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de Manolo Barón, sino que la tienen los antequeranos, porque desde luego sus intereses, sus designios, sus aspiraciones no pueden estar en mejores manos que en las suyas. Bueno, pues seguiremos hablando de Antequera. Como dices, tenemos por delante muchos retos, un gran equilibrio que mantener, y para eso es fundamental la Junta de Andalucía. Así que, Patricia, volveremos a encontrarnos en esta mesa seguro, y bueno, ya que toca y estamos así, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Navidad, y que la disfrutéis lo mejor posible. Que tengamos un 2024 con agua y con salud, que es lo más importante. Para seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos siguen una semana más para hablar de lo que más nos interesa. Ya lo saben, es Antequera. Aprovecho para desearles buen fin de semana y nos vemos, como siempre, aquí en A Fondo.